Muchas gracias por haber venido a una de las actividades que hace la Fundación una o dos veces al año, que es las conferencias magistrales. En este caso hemos tenido la suerte, yo creo que es una suerte, traer a un personaje con un reconocimiento científico a nivel mundial. Es jefe de neurocirugía en la universidad y en el hospital en Toronto, aunque es sevillano de nacimiento y trianero, como Juan Belmonte, ¿no? Un artista y un científico. Bueno, y eso, yo no quiero enrollarme porque creo que a quienes queremos oír realmente son a la persona que hemos traído a que nos ilustre un poco. Y cedo la palabra a la persona que ha hecho posible que viniera él a darnos esta conferencia, que es doña Lorena Saus. Lorena, cuando quieras. Gracias, doctor. Bueno, buenas tardes. Gracias al Colegio de Médicos y a su presidenta, a doña Mercedes Hurtado, a la doctora Hurtado y también al doctor Lozano por estar aquí. Y bueno, tengo la suerte de poder compartir mesa con una eminencia. Y así es que lo que sí que me gustaría compartir con vosotros es que detrás de cada tecnología existe una historia, porque la innovación está llena de historias, de personas y de pacientes, que al final es con lo que uno se queda. Y el grupo que dirijo empezó con una historia innovadora en el año 77, con la implantación de un TAC, que era una tecnología en aquel momento innovadora. Tenemos al doctor Gordo entre nosotros, que participó en aquello, y un economista que saldrá a lo largo de las innovaciones que hemos impulsado desde el grupo Ascires. Hubo otro momento innovador que fue el tema de genómica. La historia que iba detrás de la genómica estaba relacionada pues, con un tema familiar, de una enfermedad que no conseguíamos diagnosticar, y ahí nos lanzamos a innovar. Y todas las historias tienen algo en común, pues que al principio cuestan, la entrada de la innovación es muy garantista, pasas por momentos donde la tecnología va muy despacio, no entra, y es que debe ser así para garantizar el beneficio del paciente. Pero nuestro ADN nos lleva a seguir impulsando. Y gracias a este señor que nombraba antes economista, que es don Vicente Saus, que también nos acompaña, pues en el año 2015 empezamos con esta tecnología de HIFU, que son ultrasonidos. La tecnología se descubrió en los años 50, pero se aplicó a la salud cuando el doctor Andrés Lozano le vino bien, que fue en el año 2011. Le vino bien porque se alinearon los astros con una compañía israelí que compró una patente de un colega suyo, según me comentaba, que llevaba años investigando en ella. Y para probarla en humanos y llevarla a la parte clínica, pues empezó a meterse en esta tecnología el doctor Andrés Lozano. El doctor Gutiérrez, que también está en la sala y nos acompaña, fue uno de los innovadores para que esta tecnología pudiera entrar en España, y en el año 18 conseguimos tenerla en la Comunidad Valenciana. El objetivo que nosotros perseguimos, porque forma parte de nuestro ADN, es acortar el tiempo desde que una tecnología existe hasta que un paciente se beneficia de ella. Y fíjense que estamos hablando que los ultrasonidos se descubrieron en el año 1950, que el doctor Lozano pudo dedicarse a ella en el año 2011, y que gracias al esfuerzo de muchas personas como las que he nombrado, pues tenemos la posibilidad de ayudar a un número de pacientes que ahora nos contará el doctor Lozano y del que nos sentimos orgullosos, aunque cueste pelear y el inicio de las tecnologías sea difícil. Así es que gracias a todos por estar aquí y para mí será un honor escuchar al doctor Lozano. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Y ahora tiene la palabra la presidenta del Colegio de Médicos y de la Fundación del Colegio de Médicos, la doctora Mercedes Hurtado. Doña Lorena Saus, CEO de Ascires, profesor de neurocirugía de la Universidad de Toronto, Canadá, y director del área de neurociencias de Ascires, doctor Andrés Lozano, nuestro invitado, miembros del patronato de la Fundación del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, compañeros, amigos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Casa de los Médicos Valencianos. Para mí es un orgullo contemplar que este salón, con capacidad para 150 asistentes, casi se queda pequeño. Esto dice mucho
mucho de la talla del doctor que está hoy aquí a nuestro lado y que escucharemos en unos instantes. El doctor Lozano debe saber que en cuestión de 2 o 3 días que lanzamos la convocatoria a esta conferencia, el éxito fue tremendo y la respuesta ha sido muy importante por parte de todos los colegiados y por las asociaciones de pacientes. Por suerte, además, la tecnología nos va a permitir grabar esta charla y que la puedan oír muchas más personas. Quiero agradecerle que esté hoy aquí, que haya venido desde Canadá y que haya sacado de su apretada agenda tiempo para estar con nosotros esta tarde. Quiero agradecer también a nuestros amigos de Ascires por su colaboración para conseguirlo. Esta es una compañía valenciana que apuesta por la investigación y por la innovación y que tenemos la suerte de contar con su respaldo en la fundación del Colegio de Médicos desde hace ya unos cuantos años. Muchas gracias a Ascires y al doctor y a todas las gentes que lo componen y a Vicente Saus, que está aquí presente, padre de la misma también. La fundación que tengo el orgullo de presidir entrega cada año becas a los mejores MIR, reconocimientos a los mejores médicos rurales, reconocimientos a la trayectoria de médicos valencianos ilustres que han hecho mucho bien para la sociedad valenciana, y esto lo hacemos con el respaldo de instituciones como la Generalitat, el Ayuntamiento o la Diputación, pero también con el apoyo y colaboración fundamental e insustituible de empresas privadas que apuestan por la innovación y la vanguardia, como no puede ser de otra manera en la medicina, y entre las cuales se encuentra Ascires, con la cual nos unen unos fuertes lazos que nos han traído hoy aquí. Gracias por vuestra colaboración y gracias a vosotros pues tenemos hoy el honor de tener aquí al doctor Andrés Lozano. Él nació en Sevilla, como ya se ha dicho, trianero, y recibió su título de parte de la Universidad de Ottawa y su formación en neurocirugía y doctorado en neurobiología en McGill. Recibió también formación postdoctoral en trastornos de movimiento en Queen's Square de Londres y en biología celular y molecular en Toronto. Él es profesor de neurocirugía en la Universidad de Toronto y preside el área de neurocirugía de la University Health Network, el mayor centro de investigación médico de Canadá. El doctor Lozano tiene en su haber más de 800 publicaciones y es conocido internacionalmente por sus trabajos en estimulación cerebral profunda. Y podría estar aquí un buen rato leyendo su currículum, pero solamente citar un epígrafe más, y es que ha sido el neurocirujano más citado en el mundo, según Clarivate. No quiero quitarle ni un minuto más, doctor, porque usted es hoy el protagonista a quien hemos venido todos aquí a escuchar para hablarnos sobre la neurocirugía funcional y los avances frente a patologías como la epilepsia y trastornos como el Parkinson. De nuevo, muchas gracias a Ascires por su colaboración, que es fundamental. Y, doctor Lozano, el atril, la mesa y el tiempo son suyos. Muchas gracias por su presencia, por sus conocimientos, por toda su carrera dedicada a los pacientes, que son nuestra razón de ser. Bienvenido a este Colegio de Médicos de Valencia y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hurtado. Voy a hablar en español, que solo hablo en español cuando vengo a Valencia. Le agradezco mucho la invitación. También quiero señalar la amistad que tenemos aquí en Valencia con los médicos, con doctor Guiterres, con doctor Conde, con doctor Martínez, y también el apoyo de Ascires, de Lorena Saus y de Vicente Saus. Soy muy agradecido por poder conocerlos y trabajar con ustedes. Soy neurocirujano, nací en España, pero ya con 3 años me fui al Canadá. No era mi decisión, desde luego, y vivimos en Canadá, me he criado en Canadá, pero me encanta volver a España y me encanta volver a Valencia. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy de poder ajustar la actividad en los circuitos del cerebro. O aumentar la actividad cuando la actividad es insuficiente o disminuirla cuando es excesiva. Entonces, este campo se llama la neurocirugía funcional, la cirugía donde queremos mejorar la función del cerebro.
Y nos hemos dado cuenta que no hay diferencia entre los trastornos neurológicos y psiquiátricos. Es el mismo órgano, es el cerebro que no funciona bien. Cuando es un circuito, por ejemplo, un circuito motor, se llama neurología. Cuando un circuito del ánimo y causa depresión, se llama psiquiatría. Pero es artificial. Son circuitos del cerebro que no están funcionando bien y que se manifiesta esto en una enfermedad. Entonces, los signos y los síntomas surgen en consecuencia de una disfunción en esos circuitos del cerebro. Y las enfermedades y la actividad en esos circuitos puede ser o excesiva, como es en epilepsia, como es en temblor, o puede ser insuficiente, como es en Alzheimer's, donde no hay bastante actividad en el cerebro. Y esa actividad, lo que le voy a mostrar hoy, es que esa actividad se puede controlar, se puede graduar, se puede o aumentar o disminuir según lo que sea necesario. ¿Qué son esos circuitos en el cerebro? Pues, por ejemplo, hay un circuito que se dedica a los movimientos, hay un circuito que se dedica a la atención y la prominencia, otros circuitos que se dedican al ánimo, otros circuitos que se dedican a la memoria, otros circuitos que son responsables de la recompensa y otros que son responsables del dolor. Y cuando las neuronas en esos circuitos se portan bien, el paciente no tiene síntomas, está bien, todas las cosas van bien. Sin embargo, cuando esas neuronas empiezan a no funcionar de manera adecuada, cuando funcionan de manera patológica, entonces es cuando hay problemas. Y el problema es según a dónde estén ubicadas esas neuronas. Si están en el circuito de movimientos, pueden causar un trastorno de movimiento como el Parkinson's. Si están esas neuronas en un circuito de atención, pueden causar el problema del trastorno obsesivo-compulsivo. Si están en el circuito del ánimo, pueden causar una depresión crónica. Si están en el circuito de la memoria, esas neuronas pueden causar la enfermedad de Alzheimer's. De recompensa puede estar en los problemas de adicción y en los dolores crónicos. Si las neuronas que no están funcionando están en el circuito del dolor, pueden producir un dolor crónico. Entonces aquí el tema es de ver a dónde se encuentran esas neuronas, de alcanzarlas y decirles, señores y señoras, tenéis que acabar este comportamiento que no está bien, y tenéis que portarse mejor, ¿no? Y eso que hacemos, y lo hacemos con la electricidad o lo hacemos con el HIFU. Podemos cambiar la actividad de las neuronas para o apagar las neuronas que están excitables, que están trabajando demasiado fuerte, que están en un estado de actividad que es demasiado alto, o también podemos coger las neuronas que están un poco que no funcionan bastante y poder aumentar la actividad en esas neuronas, ¿no? Entonces tenemos esto para graduar la actividad en esos circuitos y eso lo vamos a hacer principalmente con esta técnica que se llama la estimulación cerebral profunda. Es una técnica que ya existe varios años y a donde se pueden colocar electrodos en el cerebro y esos electrodos se conectan con un marcapasos y este marcapasos produce un impulso eléctrico que alcanza hasta el cerebro. Y esto es todo, lo importante aquí es a dónde pones el electrodo, porque según a dónde lo pongas, lo pones en un circuito motor, un circuito del ánimo, un circuito de la memoria, influencias esta función del cerebro. Así que lo importante aquí es como en el inmobiliario, a dónde se encuentra esto, a dónde pones el electrodo es lo que es más importante. Entonces, esta rama de la neurociencia se llama la cirugía funcional y es la modulación terapéutica de los circuitos, de aumentar cuando la actividad es insuficiente o de suprimir la actividad cuando es excesiva. ¿Y por qué este campo está ahora creciendo de una manera importante? Es porque los pacientes siguen discapacitados a pesar de los mejores tratamientos médicos disponibles y hay una gran necesidad insatisfecha. También hemos visto que la imagen del cerebro es mucho mejor y ahora podemos encontrar a dónde están estas neuronas. No se salvan porque ya los neurosanos las castran y sabemos exactamente a dónde se encuentran estas neuronas. Y tenemos mejores
conocimientos de cómo funcionan esos circuitos, qué circuitos están implicados en esta patología, mejores técnicas quirúrgicas, y hasta ahora se han operado unos 250.000 personas en el mundo han recibido estimulación cerebral profunda. Cada año hay unos 25.000 pacientes nuevos que operamos en todo el mundo. Entonces, el primer ejemplo que se empezó esto es en la enfermedad de Parkinson's. Aquí es una mujer de 45 años que es veterinaria y que tiene la enfermedad de Parkinson's. Y durante cierto tiempo del día tiene este problema de equinesia, no se puede mover, no puede iniciar los movimientos. Tiene la postura en flexión, tiene los movimientos muy lentos, tiene problemas de la marcha. Y eso a pesar de los fármacos. Entonces, le ponemos electrodos en el núcleo subtalámico y le encendemos los electrodos. Y aquí la vemos después de la cirugía con los electrodos encendidos. Y esta mujer ya no toma más fármacos. Ya se ve que está moviendo más rápido. Se puede levantar. Y ahora puede andar, que antes no podía. Y esta mujer ha podido volver a su trabajo como veterinaria con la cirugía, este tipo de cirugía. Eso es la estimulación cerebral profunda en el núcleo subtalámico. El siguiente problema que afrontamos es el problema de la distonia. Aquí la distonia es una enfermedad que afecta a los niños, los adultos también, pero es una enfermedad donde el cuerpo se tuerce en sí mismo. Y es un niño que vive en Jerusalén, que nos mandaron a Toronto para ver si le podíamos ayudar. Es un niño de una familia que hay 8 hijos y 5 de ellos tienen esta enfermedad. Es una enfermedad autosomal dominant y 5 de los 8 hijos tienen esta enfermedad. Es un chico que nació perfectamente y hasta la edad de 6 años todo estaba bien. Podía andar, podía correr, y después, a 6 años, con la edad de 6 años, empezó esta enfermedad, la distonia. Primero empezó en un pie, y después en el brazo, se le torcía el brazo, después el otro brazo y el otro pie, y ya cuando alcanzó la edad de 7, ya no podía andar. Y ya se quedó en una silla de ruedas, con el cuerpo así torcido. Se ve la distonia axial en la espalda, se ven como los pies están cruzados, los brazos están en postura distónica, torcidas. Y la única manera que este chico se podría desplazar solo es así, arrastrándose por el suelo. Entonces, ¿qué hacer con este niño? Esos niños normalmente en el pasado se morían porque no podían respirar, tenían infecciones. Y no sabíamos lo que hacer con este niño. Sin embargo, teníamos experiencia en Parkinson's y decimos, ¿por qué no les implantamos electrodos a este niño en la misma diana que hacemos Parkinson's, a ver lo que pasa? Le ofrecimos esto a la familia diciéndole, mira, no sabemos si esto va a funcionar o no, tienes un riesgo. La familia dice, absolutamente, queremos que lo hagas. Yo le dije, bueno, no hay garantías, no sabemos lo que va a pasar. Lo operamos. La primera semana no pasó nada, pero después me mandaron un vídeo de Jerusalén. Esto estaba inesperado y yo nunca me esperaba que iba a tener esta respuesta. Entonces es el primer caso de estimulación cerebral profunda para distonia que hicimos en el año 97 y eso es una operación que se hace en todo el mundo. Hay cientos de niños que han estado operados con este tipo de cirugía y la verdad es una de las cirugías para mí más satisfacentes que hacemos, ¿no? De poder restablecer que un niño pueda andar. Bueno, esos son 2 ejemplos de la aplicación de la estimulación cerebral profunda en los circuitos motores, ¿no? Para mejorar la función motora. ¿A qué más podemos utilizar esta técnica? Y resulta que hay un registro en una página web que se llama governmenttrials.gov.
a donde todos los estudios de estimulación cerebral profunda están registrados. Y hay unos 445 estudios que están ya en proceso. Y se ha empezado, por ejemplo, con la enfermedad de Parkinson y el temblor, pero ahora los cirujanos y los neurólogos están pensando a qué más podía servir esta técnica. Y aquí se trata de no colocar los electrodos en el circuito motor, pero sino colocarlo en otro circuito, en un circuito de la memoria, un circuito del ánimo, etc. Entonces hemos visto que ahora se está desarrollando estimulación para trastornos depresivos, para trastornos bipolares, para la enfermedad obsesiva compulsiva, para la anorexia, esquizofrenia, para la adicción a las drogas, al alcohol. También quizás sería posible de disminuir el apetito en la gente obesa, poniendo los electrodos en el centro del hipotálamo que controla el apetito, a ver si podemos disminuir la actividad de los centros del apetito en los pacientes. También Alzheimer's, Tourette's, etc. En total hay unos 40 o 50 nuevas indicaciones que están ahora estudiando para ver si esta técnica de estimulación cerebral profunda podría tener un papel en estas nuevas enfermedades. Y también lo que corresponde es que cada enfermedad, cada circuito tiene su local, ¿no? Entonces hay unos 40 nuevas dianas en el cerebro. Yo digo que los neuronas no se libran de los neurocirujanos. Podemos alcanzar cualquier neurona y podemos implantar electrodos para estimular cualquier neurona en el cerebro. Entonces, otro ejemplo es la enfermedad de Tourette's. Es un chico que tenía 20 años que vivía en Colombia, en Bogotá, y lo mandaron al Canadá y aprendió inglés y esto, pero tenía la enfermedad de Tourette's. Y la enfermedad de Tourette es una enfermedad donde tienen tics motores, vocales y tienen coprolalia, quiere decir que dicen palabras que no son muy bonitas, ¿no? Palabras feas, ¿no? Bueno, entonces, este chico, el día le vamos a operar, es el día de la cirugía. Este tipo de tic lo hacía una vez cada minuto, durante todas las horas del día. Cada minuto hacía algo de esto. Ahora estamos llevando al quirófano. Es interesante porque cuando él estaba en Bogotá, decía las palabras en español y cuando vino a Canadá empezó a decir las palabras en inglés, ¿no? Entonces lo operamos, le ponemos electrodos en el tálamo y después de 3 semanas desaparecieron totalmente los tics, no tenía ninguno. 2 to 3 weeks ago. Okay, 2 to 3 weeks ago. And what were your expectations Es algo, before un impacto surgery? importante What en la did you vida want de to see happen este hombre, after ¿no? surgery? Well, I was hoping that the Tourette's will disappear completely, right? Okay. El estado del ánimo también es algo que vive en el cerebro y también sabemos a dónde vive y también lo podemos influenciar. Entonces, es un PET scan de un paciente que tiene depresión. Y lo que hemos descubierto en nuestro grupo es que hay un centro en el cerebro que se llama la área 25 que está hiperactivo en los pacientes con depresión. Hay una actividad neuronal excesiva en este lugar. Hemos dado cuenta que si tú tomas una persona normal y la haces que esté triste, también se enciende esta zona del cerebro, la área 25. La área 25 es la área de la tristeza en el cerebro. Y lo que pasa es una persona normal, esta área sube y baja como debe subir y bajar. Pero sin embargo, en los pacientes con depresión, esta área de la tristeza está siempre hiperactiva. No hay manera de bajarla. Y hemos tenido la hipótesis, ¿por qué no le implantamos un electrodo a ver si podemos disminuir la actividad en este centro de la tristeza? A ver lo que pasa. Otra vez, no sabiendo si esto va a servir para nada, ¿no? Bueno, pues lo hicimos
Es la tercera paciente del mundo que lo operamos. Lo operamos, es una paciente que tomaba 7 fármacos, que tenía depresión severa, que había tenido 120 tratamientos de terapia electroconvulsiva. Entonces había ya probado todo. Le encendimos los marcapasos el primer día en el quirófano, pero después le mandamos a su casa una semana sin estimulación. Y viene para la primera visita. Un poco más alto, por favor. How I feel now relative, I felt a lot better in hospital. Se sentía mejor cuando le encendimos el marcapasos, pero ahora, I could see a future. sin estimulación, dice que antes veía un futuro, pero en estimulación no tiene futuro, no ve el futuro. Estaba en el fondo de su depresión después de una semana. My depressions, I was right down there at the bottom and couldn't motivate myself to. Es que dicen que están al fondo de un pozo y no se pueden escapar, no pueden salir. Beat on Están- myself because I needed to get some things done around the house and I. Esta mujer se pasaba todo el día en la cama, no salía de la casa. All I did was sit and. Aquí está después de más de un año. Well, things are going Con estimulación. fantastic. There were things like I couldn't make it down to the main floor to even pick up something and put it away. And now I'm down there working. I've got my own business getting Empezó una started. empresa, and bueno, I'm abrió un happy. hotel para And, los gatos. Eso, lo que hizo. Life is great. Looking back over the 7 past years were lost totally. Dijo que los últimos 20 años estaban perdidos, que no se sentía en vida. I couldn't move, I couldn't make plans, I couldn't organize things. Now I enjoy, I make my lists, I organize, and I get going on things. And I don't know, life feels really great and normal now. Estamos ahora en el estudio de fase 3, a ver si podemos averiguar si esta técnica es segura y eficaz y si podemos desarrollar esa técnica para un nuevo tratamiento para los pacientes con depresión que es resistente a toda otra droga, a toda otra maniobra. Bueno, hasta ahora hemos hablado de los trastornos del movimiento, hemos hablado de los trastornos del ánimo. Podemos utilizar la estimulación cerebral para ser más listos. Para ser más inteligentes, para aumentar la memoria. ¿Y alguien está interesado en esto? ¿Alguien? Bueno, pues parece ser que sí. Hemos descubierto por accidente que podemos estimular en el hipotálamo y aumentar la memoria. Esto era un caso bastante interesante. Operamos un paciente que era obeso para ver si le podíamos disminuir el apetito y no conseguimos disminuir el apetito, pero sin embargo hubo una aumentación de la memoria fenomenal en este hombre haciendo la estimulación. Entonces nos olvidamos de la obesidad y empezamos a trabajar sobre la estimulación para aumentar la memoria y tratar las enfermedades cognitivas. Y empezamos a tratar la enfermedad de Alzheimer's, estimulando este mismo lugar que en este paciente obeso le aumentó la memoria. Ponemos electrodos en los pacientes con Alzheimer's a ver si le podemos también mejorar la memoria y frenar la enfermedad. Entonces, sabemos que en Alzheimer's hay una patología neuronal, las neuronas paran de disparar y como esas neuronas forman parte de un circuito, la información que esas neuronas transmiten está dañada y las redes neuronales no están funcionando. Y hay como un corte de la luz, ¿no? Hay partes del cerebro que están apagadas en la enfermedad de Alzheimer's, que no utilizan glucosa. Glucosa es el carburante que el cerebro utiliza para funcionar. Y hay secciones del cerebro en la enfermedad de Alzheimer's que no están utilizando glucosa, que no están activas, están como si hubiera cortado la luz, están
sin actividad. Entonces, queríamos saber, ¿podemos utilizar electricidad para despertar esas zonas del cerebro que están dormidas? Parece ser que están dormidas. Entonces, ponemos los electrodos en esta parte del circuito que se llama el fornix. Aquí el fornix tiene 1.2 millones de axones. Los electrodos le colocamos enfrente del fornix. No queremos poner el electrodo dentro del fornix porque eso causaría daño a los axones, ¿no? Entonces queremos poner el electrodo que no dañe los axones. Lo ponemos delante. Utilizamos electrodos direccionales que podemos mandar la corriente de aquí en esta dirección para estimular estos axones que forman parte del fornix. Colocamos el electrodo, metemos el marcapasos, estimulamos el circuito y aquí el primer paciente en el mundo con Alzheimer's que tiene el electrodo y aquí adelante del fornix aquí. Bueno, ¿qué pasa cuando encendemos electrodos? Hemos visto que cuando encendemos electrodos activamos todo el circuito cognitivo, el circuito de Papez. Esta técnica que se llama S-Loretta, vemos que cuando encendemos electrodos en el fornix tenemos una actividad que se propaga de manera transsináptica de una sinapsis a otro y todo el circuito se enciende, el lóbulo singular, la corteza entorrinal, el hipocampo. Entonces, estimulando en este sitio focal, en el fornix, podemos activar todo el circuito cognitivo de la memoria. ¿Qué es la consecuencia de esto? Se lo voy a mostrar en un paciente. Es una mujer que tiene Alzheimer's leve, que tiene 65 años. Once again, Lozano starts Estamos the en el electricity quirófano. flowing into Le Moira's vamos a brain. estimular el fornix Moira, we're derecho. going to turn this machine on. You tell us if you feel anything, okay? Okay. Vamos a estimular y le pregunto, nos dice si sientes algo. It looks like there's a group of people. Dice que ve un grupo de There's some personas people? cuando I believe estimulamos el that they're fornix. people, but Okay. I can't say for sure. Anybody you recognize? Y digo, ¿y quién son esas gente que ves? Well, Dice, pues it's no lo hard to sé. tell. Hard to tell. Yeah. Entonces, Is this like le a vamos a new scene or aumentar is it a scene from your past? la corriente. I would, oh, jeepers. Is it something you've seen before or is it something brand new? Maybe, Are you feeling warm on With a few more volts Lo applied, aumentamos la corriente y ya remarkably, los detalles the de la details of the escena image get se sharper. llenan. we lived in this palatial place in Scotland where From deep within Moira's Es una memoria brain, de su a infancia childhood cuando tenía memory 8 años We y just se ve had all kinds con of sus hermanos parkland to enfrente run de su around casa in. con So sus you hermanos. that just came into your Yeah, mind when now? I saw that because Cuando the- tenía 8, esa the way mujer that tiene the picture 65. is, Right. Le pregunté, it's- ¿cuándo fue la última vez que usted I'm se pretty acordaba sure de it's esa a escena grouping cuando of era my 8 años? sister Dice, and my desde brother. 8 años nunca This había vivid pensado memory esto. flash Entonces, is a esta sign memoria that estaba en el Lozano cerebro has hit de the spot. esta mujer y con estimulando el fornix, esta esta memoria salió, ¿no? Salió de de su cerebro. Entonces, Entonces, lo que queremos hacer es estimular ese circuito para ver si mejoramos las memorias. Hemos visto en los pacientes que ya llevamos 42 pacientes con Alzheimer's que la mitad de los pacientes tienen este tipo de memoria, a donde es una memoria autobiográfica, siempre es una memoria, algunas memorias de hace 50 años, 20 años, 30 años, siempre son memorias personales y a medida que aumentamos la corriente, la riqueza de esta memoria aumenta también los detalles. Por ejemplo, dicen que pueden ver las luces, oyen los ruidos, los sonidos, el olfato, todas las experiencias de esa escena pueden estar recaptadas después de muchos años cuando estimulamos. No hacemos esto para que la gente tenga estos tipos de déjà vu flashbacks, ¿no? Pero sino queremos ver si podemos aumentar la actividad de ese circuito. Entonces, como le he explicado antes, hay regiones del cerebro en los pacientes con Alzheimer's a donde hay un corte de luz. Y eso se ve en los primeros 6 pacientes que operamos. Las regiones que se ven aquí en azul son regiones que están utilizando menos glucosa que les corresponde. Es a donde está el apagón en estas regiones. Normalmente, con el tiempo, esas regiones crecen hasta que el cerebro entero pare de utilizar glucosa y los pacientes se mueren. Entonces, lo normal es que con el tiempo esas regiones del apagón sean más y más grandes. Hemos estimulado ese circuito y hemos visto que, a lo contrario,
podemos reactivar esas zonas. Podemos ver aumentos. Las zonas encoloradas después de un mes o después de un año son zonas a donde hemos aumentado la utilización de glucosa en esos pacientes. Y eso nos da esperanza, porque eso lo que quiere decir que sí, las luces están apagadas, pero la podemos volver a encender. Y eso nos dice que si podemos reactivar una vez de nuevo estas regiones del cerebro, quizás sus funciones también pueden estar restablecidas, ¿no? Entonces eso nos da bastante esperanza que estamos en un trayecto importante para la enfermedad de Alzheimer también. Vamos a hablar un momento de la epilepsia. La epilepsia son descargas neuronales. Aquí hay que buscar a dónde están. Aquí hay un encefalograma de un paciente que tiene una crisis. Aquí se ve la crisis que empieza, pero vemos que unos 6 segundos antes de la crisis ya hay actividad epiléptica. Y aquí lo que se trata es, si podemos detectar que este paciente va a tener una crisis, quizás podemos estimular y podemos bloquear que haya una crisis, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta actividad epiléptica, y aquí queremos hacer la detección precoz de esa actividad epiléptica para la administración de un tratamiento para bloquear y prevenir que pase una crisis generalizada, como ha pasado aquí. Y eso ya se está haciendo con este dispositivo que a la misma vez recoge las crisis, las detecta, y cuando ve que una crisis va a llegar, se enciende el marcapasos para prevenir que pase la crisis, ¿no? Se llama estimulación responsiva, es una estimulación a bucle cerrado, a donde se detecta que va a haber una crisis y se puede estimular para bloquear la crisis. Finalmente, en el tema del dolor, ya sabemos los circuitos en el cerebro que son responsables para el dolor, son esos circuitos aquí, por ejemplo, y vemos, por ejemplo, con la técnica de estimulación del cordón espinal, vemos con la resonancia magnética funcional que uno puede alcanzar y activar esas zonas del cerebro que son importantes para el dolor. Entonces, eso nos sirve para guiar cómo tenemos que estimular a los pacientes, los cordones espinales, para producir los cambios en esos locales del cerebro que son importantes para disminuir el dolor. Y es una técnica que estamos desarrollando, de hacer la resonancia magnética en los pacientes que tienen estimuladores para el dolor y a ver cómo acertamos qué es la dosis y a dónde tenemos que estimular para producir la mejor y la más efectiva estimulación para el alivio del dolor. Bueno, en la segunda fase de lo que voy a hablar, hemos hablado de estimulación cerebral profunda en varios circuitos del cerebro. Ahora vamos a cambiar a otro capítulo y vamos a hablar sobre el ultrasonido. En inglés se llama Focused Ultrasound, FUS. Y vamos a hablar del ultrasonido en dos temas. Uno es utilizar el ultrasonido para crear lesiones terapéuticas en el cerebro, y el otro es para abrir la barrera hematoencefálica. Bueno, vamos a empezar con hacer lesiones. El problema con el ultrasonido en el cerebro es que el cráneo bloquea 99% de la energía del ultrasonido. En los años 50, cuando se hizo esto, había que hacer trépanos para quitar el cráneo, para poner directamente la sonda de ultrasonido sobre la dura para que pueda penetrar el cerebro. Este problema ha sido solucionado porque en vez de utilizar una fuente, ahora utilizamos 1024 fuentes. Y aunque esté bloqueado 99% de la energía por el cráneo, cuando tiene 1000 fuentes, hay energía suficiente para alcanzar dentro del cerebro y producir una lesión con el ultrasonido. Y es como tener una lupa y quemar un papel con los rayos del sol, ¿no? Tienes que enfocarla en un punto preciso y ya tienes bastante energía para crear una lesión en el cerebro.
Entonces, los pacientes, es un tratamiento que decimos minimalmente invasivo, no hay sangre, le ponemos un marco al paciente, entra en este casco, eso se hace en la resonancia, le medimos la temperatura y le hacemos una lesión, aquí por ejemplo en el tálamo, aquí en el pálido, y aquí es un caso de Irene, Rebeca y Antonio, aquí de Valencia, que hicieron una lesión en el subtálamo. Y aquí el grupo aquí de Valencia son uno de los líderes mundiales en esta técnica. Bueno, ¿cómo funciona esto? Hay que cortar el pelo a los pacientes y a algunas mujeres no les gusta mucho que le corten el pelo y no se dejan hacer por esto, ¿no? Pero en general, este hombre era calvo, así que no teníamos que hacerlo. Es un bonus. Bueno, entonces es un paciente que tiene una enfermedad que se llama temblor esencial. Es una enfermedad que solo hay temblor. En el Parkinson hay temblor y rigidez y todo, pero en esta enfermedad solo es temblor. Es un hombre que era ingeniero, que vivía en Calgary y tenía esta enfermedad desde la edad de 20 años hasta 65. Tenía esta enfermedad y cada año iba peor y peor. Y ya había alcanzado el punto que ya no podía alimentarse, no podía beber agua, no podía escribir. Los fármacos no les ayudaban. Aquí está escribiendo. Entonces le hicimos el ultrasonido. Creo que es el tercer caso que operamos. Y ahora, después del ultrasonido, le hemos hecho una lesión en el tálamo y ya puede beber. Le pregunto, ¿cuándo es la última vez que usted ha podido beber agua? Y dice, hace más de 10 años que no podía beber agua, solo. ¿No? Entonces, algo bastante revolucionario. El ultrasonido mismo, las lesiones que hacemos tardan unos 15 segundos. ¿No? Hay que poner el paciente, hay que hacer la imagen y todo eso, pero cuando pulsamos el botón, en general tarda 15 segundos para el tratamiento, para hacer la lesión en el tálamo, y esto funciona de manera instantánea. Inmediatamente que las neuronas que producen el temblor se coagulan, ya desaparece el temblor. Y es algo que es bastante fascinante y es algo que, otra vez, que aquí en Valencia es uno de los centros pioneros del mundo en esta técnica. Entonces, también esta técnica se puede utilizar para otras cosas. Por ejemplo, se pueden hacer lesiones en el tálamo para tratar el dolor crónico. También en los trastornos psiquiátricos, también se pueden hacer lesiones en la cápsula interna para tratar la enfermedad de trastorno obsesivo-compulsivo. Entonces, también se están abriendo muchas posibilidades en este tipo de tratamiento. Aquí hay varias enfermedades que se están estudiando, hacer lesiones focales en el cerebro con esta técnica para tratar la adicción, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, Tourette's, etc. Esos están todos en desarrollo, pero yo creo que hay una gran oportunidad en esas enfermedades psiquiátricas. Estos tratamientos duran 1 hora o 2, lo que quiere decir que los pacientes vienen, se tratan y se vuelven a su casa. Entonces, aquí creo que en Valencia han llegado a tratar hasta 4 pacientes en un día, ¿no es cierto? Hasta 5, me dice Antonio, hasta 5 pacientes en un día, porque 1 hora y media por caso y los pacientes se tratan y están descansando 1 hora en el hospital y después ya se pueden seguir a la casa. Entonces es algo que verdaderamente es algo revolucionario. Para terminar, también quiero hablar sobre abrir la barrera hematoencefálica. Entonces el cerebro está construido para no dejar que las moléculas entren dentro, porque puede dañar el cerebro y la evolución humana es así, que tenemos esta barrera y si una molécula pesa más de 400 de peso molecular, ya no entra en el cerebro. El cerebro dice que nada, que no, ni hablar, no entras. Y eso está controlado por esta barrera hematoencefálica. Y esto es un capilar y las células endoteliales están unidas con tight junctions y son las que hacen la barrera, ¿no? Sin embargo, si tú le inyectas burbujas al paciente, burbujas es un producto de contraste que lo utilizan los radiólogos, y le pones el ultrasonido, lo que hace el ultrasonido es que causa una expansión y una contracción de las burbujas.
Las burbujas miden unos 10 o 15 micrones de diámetro y pueden alcanzar hasta 40 micrones. Lo que quiere decir es que cuando crecen de diámetro las burbujas, pueden romper las conexiones entre las células endoteliales y eso permite romper la barrera hematoencefálica. Entonces, es una técnica que lo ha desarrollado un compañero mío en Toronto, el que ha inventado esta técnica. Entonces, el primer ejemplo que hicimos fue ya hace varios años y es un paciente con un tumor y los tumores se tratan con quimioterapia, pero sin embargo, como el cerebro no deja que entre bien la quimioterapia, decidimos de abrir la barrera alrededor del tumor para que pueda penetrar, a ver si podía penetrar más la quimioterapia en esos pacientes. Y le hicimos 9 disparos de ultrasonido y aquí se ven, aquí está el tumor, hemos abierto la barrera aquí detrás del tumor y sabemos que está abierta porque le damos gadolinium y el gadolinium se escapa a donde está la barrera abierta. Entonces, hemos visto que el gadolinium se escapa solamente en esos 9 puntos a donde hemos disparado el ultrasonido. Entonces, podemos abrir la barrera en cualquier lugar del cerebro. En general, se queda abierta unos 24 horas y después, si le volvemos a dar gadolinium, ya el gadolinium no pasa en el cerebro. Quiere decir que la barrera se reforma, se restablece. Entonces, ¿para qué puede servir eso? Pues para dar quimioterapia, por ejemplo, los tumores, para dar anticuerpos en la enfermedad de Alzheimer's, para dar terapia genética con vectores virales, para entrega de proteínas, entregas de oligonucleotides, para trasplantes de células, por ejemplo. Entonces, es algo bastante interesante en el contexto de la enfermedad de Alzheimer's. Cuando abres la barrera es un camino de dos direcciones, ¿no? Porque no solamente entran moléculas dentro del cerebro, pero también se escapan las moléculas que están encarceladas en el cerebro. Y hay proteínas que se llaman beta-amyloid en la enfermedad de Alzheimer's. Podemos ver esas proteínas utilizando un marcador de PET que se llama flometamol. Y aquí hemos disparado en un paciente con Alzheimer's y le hemos abierto la barrera hematoencefálica. Vemos que después del tratamiento está abierto, vemos este cubito que hemos disparado y abierto la barrera. El día siguiente le volvemos a dar gadolinium y ya no hay gadolinium que se escape, quiere decir que la barrera ya se ha estabilizado. Y hemos visto que podemos disminuir el marcador de beta-amyloid, podemos disminuir el nivel de amyloid en el cerebro. Entonces, eso es un tratamiento que quizás va a ser prometedor para limpiar el cerebro de esas moléculas tóxicas, como el beta-amyloid que se encuentra en Alzheimer's, como el alfa-synuclein que se encuentra en Parkinson's, etc. Bueno, entonces estamos al final y hemos visto que verdaderamente estamos a la frontera de varios descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro y de nuevos tratamientos de sus enfermedades. Y uno tiene que también tener la determinación de hacer esto. Decimos que el hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos que tenga el valor de perder la vista de la costa. Entonces, en conclusión, hemos visto que podemos alcanzar todos los circuitos del cerebro humano y podemos modificar la actividad de los circuitos utilizando, por ejemplo, estimulación eléctrica o utilizando ultrasonidos. Yo creo que vamos a ver una ampliación importante de las indicaciones para esas técnicas, sobre todo en el reino de las enfermedades neuropsiquiátricas. Son mucho más comunes las enfermedades psiquiátricas que la enfermedad de Parkinson's o de Alzheimer's. Entonces, yo creo que el gran porvenir es de establecer esas técnicas en pacientes que tienen trastornos psiquiátricos. Yo creo que también vamos hacia un tratamiento que es mínimamente invasivo. Ya con el ultrasonido, por ejemplo, ya no le cortamos, no utilizamos scalpel, es un tratamiento no invasivo. Mandamos las ondas a través del cráneo y la verdad es algo que es bastante bien tolerado
y que los pacientes se pueden tratar de manera en 1 hora o 2 y se van a la casa. Entonces es algo que es mucho mejor tolerado. Hay pacientes que nunca se dejarían que un neurocirujano le haga un agujero de trépano en la cabeza, sin embargo, sí se entregan la estimulación con ultrasonidos. Es algo que yo creo que tiene un gran futuro. Lo que me gusta más de este tema es que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Trabajamos los cirujanos con los neurólogos, con los psiquiatras, con los radiólogos, y la verdad es que juntos hacemos cosas que solos no podemos hacer, y es da una gran satisfacción de trabajar en un equipo que puede avanzar estas técnicas. Hemos visto que la imagen, por ejemplo, hemos descubierto una nueva diana para tratar la depresión por la imagen y ver esta parte del cerebro que está hiperactiva en depresión. Entonces la imagen es imprescindible, ¿no? Tenemos que desarrollar mucho más las imágenes para entender a dónde se ubican esas neuronas que causan todos esos problemas, ¿no? Porque si las buscamos, podemos decir, señores y señoras, es bastante, tenéis que parar de ser malos y tenéis que comportaros mejores, y podemos hacer esto con la electricidad o con el HIFU. Y con todo esto, la esperanza es que podamos ayudar a muchos más pacientes que ayudamos ahora. Y con eso le quiero dar las gracias a mis colegas, sobre todo a mis colegas aquí en Valencia, Irene Martínez, y a mis colegas neurocirujanos, Rebeca Conde y Antonio Guiterres, mi financiación, y le quiero dar muchas gracias al Colegio de Médicos y a todos ustedes por su amable invitación y por su atención. Muchas gracias. Nos podemos aprovechar un poquito más del doctor Lozano, y si alguien le quiere hacer alguna pregunta, yo creo que él estará encantado, ¿no?, de responderla. A ver, doctor, yo tengo temblores esencial, solo en el brazo izquierdo y en la mano izquierda. No me han puesto, tengo 88 años. Cuando, eres joven. Cuando murió mi hijo, tenía 16 años y perdí la voz. Y hace 14 años murió mi marido y me empezó el temblor esencial. Yo tengo grandes neurólogos que me cuidan, compañeros de usted. Pero a mi edad me dijeron que los electrodos no eran convenientes por la edad que tengo, y ahora me tratan el temblor de cabeza con botox. Y este brazo, porque usted ha preguntado cuánto tiempo lleva sin poder levantar, beber agua. Pues yo llevo justo los años que mi marido falleció. Y, sin embargo, tengo temblor en la izquierda, pero en la derecha no puedo beber agua. Yo bebo agua con una pajita, sí, y cualquier líquido. Bien, pero el botox para el movimiento de mi cabeza me va muy bien. Están intentando que me vaya bien en la mano y el brazo izquierdo. Pero, ¿qué opina usted del botox? Le quiero decir que, desafortunadamente, los tratamientos para el temblor esencial no son de los mejores, y muchos pacientes tienen un temblor importante a pesar de los fármacos. El Botox puede ayudar, pero sin embargo el temblor sigue, y lo malo es que también con el tiempo el temblor tiene tendencia a ponerse peor, ¿no? Y ustedes saben que con el tiempo el temblor está peor.
Entonces, yo creo que debería de tener la opción usted de conocer el tratamiento con HIFU. Tenemos dos pacientes, mujeres que una tiene 97 años, que no podía comer por el temblor, y otra de 93. Entonces, para mí, usted es joven y usted puede tener la oportunidad, si se atreve, de estar tratada con este tipo de cirugía. Mire aquí a mi doctora. Le está escuchando. Sí, sí. Bueno. ¿Está escuchando? Pues, muy bien. imagino que me dirá algo de lo que usted ahí. Sí. Pues aquí tenéis un centro magnífico y usted debería de estudiar esto y ver si para usted es una opción que debe de considerar. Sí, exacto. Muy bien. Sí. Buenas tardes. Bueno, darle la enhorabuena por la magnífica charla. Era una pregunta muy concreta en relación con el aumento de la memoria, la estimulación que provoca la recuperación de determinados recuerdos, ¿no? La pregunta concreta es, la memoria antigua, en el caso del Alzheimer, más o menos está conservada. Sí. ¿Qué ocurre con la memoria reciente? ¿Han hecho algún tipo de estudio en relación con ello o tiene alguna información? Sí, tenemos algunas informaciones, pero sobre todo en animales, en ratones. Y si eres un ratón y tienes Alzheimer, tenga buenas noticias, porque te podemos tener un efecto magnífico, ¿no?, de aumentar la memoria. Sin embargo, si eres un humano con Alzheimer, no está tan claro y hay que trabajar mucho más. Pero parece ser que en estimulando sí podemos aumentar la memoria. Depende también, en Alzheimer lo que pasa es que también con el tiempo el circuito desaparece. Hay una atrofia cerebral y todos los elementos de ese circuito desaparecen, se funden, ¿no? Y entonces tenemos que intervenir mientras que todavía haya algo para estimular. Si está el circuito completamente destrozado, no funciona esto. Es como si llamas a los bomberos después que se te haya quemado la casa, ¿no? No hace gran cosa. Entonces hay que intervenir de manera bastante precoz en esta enfermedad. Pero yo creo que si lo que vemos en los animales es traducible a los humanos, podemos aumentar la memoria en los humanos. Y la pregunta que algunas veces me piden es, una cosa es coger los enfermos que tienen la memoria baja y levantar la memoria a un estado normal. Pero otra cosa es coger a alguien que es normal y hacer que esté superdotado de memoria, una augmentación artificial de la memoria, ¿no? Y esto yo creo que vamos a ver en el futuro, vamos a ver esto también, que esto puede estar un poco abusado y hay que pensar de las éticas, quién va a tener derecho a colocarse el electrodo para tener mejor memoria. Quiere decir que vas a ser mejor en el MIR, vas a tener mejor rendimiento en el MIR porque puedes estudiar mejor, todo esto. Entonces hay conceptos de la ética también de utilizar estas técnicas para hacer un aumento de la personalidad, un aumento de la memoria. Por favor, una pregunta, por favor. Sí. Bueno, felicitarle por su impresionante trabajo y solamente quería saber si nos podía esbozar un poquito los riesgos que tienen las técnicas estas o efectos secundarios más frecuentes. No he entendido. Los riesgos, el efecto secundario. Sí. Bueno, cuando colocamos un electrodo en el cerebro hay un riesgo de 1% de causar una hemorragia, por ejemplo, en el cerebro. Entonces, de 10.000 pacientes se mueren 1. Es algo que el riesgo es similar a tener el apéndice, por ejemplo, quitar el apéndice. Es algo bastante seguro, pero el riesgo está ahí. También con los marcapasos puede tener infección, por ejemplo. El riesgo es de 5% de tener una infección. Le decimos al paciente que hay un porcentaje de un 1% que van a tener un efecto secundario importante.
Con el ultrasonido, el riesgo es que si disparas mal y no alcanzas a donde quieres disparar, pero si no le das a otra estructura, eso es un juego de 1 milímetro. Tienes que disparar y acertar exactamente a donde llega esta energía del ultrasonido. No te puedes equivocar. Si te equivocas puede haber problemas, ¿no? Y le decimos a los pacientes que puede haber un 3 o 5% de efectos adversos si no disparamos bien, si hay un problema de este tipo. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería felicitar en primer lugar al doctor Lozano. Ha sido una conferencia, yo diría, fascinante, pasando del mundo de la medicina clásica a la medicina del futuro, que ya es medicina del presente. Yo soy patólogo y, como tal, acostumbrado a ver la lesión como base de la enfermedad. Y cuando veo estas cosas, me quedo un poco perplejo, porque veo, como por ejemplo en el Alzheimer, que las lesiones son degenerativas de una manera tan involutiva, por los depósitos de amiloide, las tangles famosas, que me parece imposible el que reviertan, ¿verdad? Porque la muerte cerebral se establece por la muerte neuronal, y la muerte neuronal constituye casi un proceso fisiológico. Durante los primeros años de la vida desarrollamos las neuronas, pero a partir de una determinada edad, pues ya esas neuronas fisiológicamente mueren. ¿Cómo explica la respuesta positiva ante un tratamiento con ultrasonidos o una estimulación profunda cuando las neuronas han muerto? ¿Es que hay regeneración neuronal importante o es que las neuronas, por ejemplo, con la hipoxia y la falta de glucógeno, una de las primeras en el fenómeno es que mueren, ¿verdad? Entonces, hay un contrasentido que yo no acabo de ver. Muchas gracias. No, es una pregunta excelente. Y esas neuronas, una vez que están muertas, están muertas. Lo que pasa es que esas neuronas forman parte de un circuito y hay partes de la corteza que dependen de esas neuronas que están lesionadas. Esas partes del cerebro todavía están más o menos bien, pero sin embargo han perdido la información que les corresponde de esas neuronas que están muertas. Si uno llega a le das la información que quieren, la electricidad que quieren, esas partes del cerebro pueden funcionar otra vez, ¿no? Entonces, parte de eso es no restablecer las neuronas, sino restablecer la actividad del circuito, que es algo diferente. Pero también hemos visto en animales, sobre todo, cosas interesantes. Por ejemplo, hemos visto que hay una eliminación de los niveles de amyloid con la estimulación cerebral profunda en el circuito, en los ratones que tienen sobreexpresión de beta amyloid. Hemos visto también que podemos inducir neurogenesis en el hipocampo, estimulándolo. Entonces hay también un papel de neurorestauración que se podría envisionar con esas técnicas. La electricidad también puede servir a reparar los circuitos que están dañados, por lo menos en los rodadores. En los humanos no sabemos. Sí, hemos visto que hay, por ejemplo, se ve un aumento de la neurogénesis en el hipocampo de 3 veces. El nivel normal se puede aumentar 3 veces con la estimulación de este circuito, ¿no? Y en eso estamos trabajando con el doctor Verdugo aquí en Valencia sobre este tema, a ver cómo podemos utilizar la estimulación para recrear y repopular circuitos que están donde las neuronas se han perdido. Muchas gracias por su conferencia. Me uno al resto de los compañeros. Yo soy pediatra y estaba pensando, cuando usted ha estado exponiendo todo esto, estaba pensando si ustedes se han planteado el hacer algún tipo de intervención en los trastornos de tipo cognitivo en los niños, tipo déficit de atención, hiperactividad, dislexia, porque, claro, estos niños tienen unas dificultades para el aprendizaje muy grandes y realmente, pues, con todas las terapias que ahora se están utilizando, no acabamos de resolver el problema. Una pregunta excelente. Tengo un compañero que es neurocirujano pediátrico que ha empezado con este tema
Y aquí hay cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, a medida que el niño crece, los electrodos hay que ponerlos más largos, ¿no? Pero tienen pacientes, por ejemplo, con trastorno ADHD, que tienen síntomas específicos, por ejemplo, síntomas de automutilación, de agresividad, de darse, por ejemplo, en la pared con la cabeza, ¿no? Y dañarse. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde viene esto en el cerebro? ¿Qué es el lugar que es responsable para este trastorno? Y haciendo imágenes, creemos que lo podemos buscar, que podemos buscar esos sitios que son responsables para estos síntomas. Y una vez que sabemos a dónde están, podemos ir a cazarlos y decirles, mira, que esto... Tenéis que parar los neuronas tienen que parar de hacer esto. Y podemos ponerle estimuladores y es exactamente lo que está haciendo. Está viendo a dónde está el problema fisiológico en el cerebro. Cada niño es diferente. En cada niño hay que hacer el estudio y hacer una medicina personalizada para saber qué región del cerebro hay que atacar con estas técnicas y a ver si funciona. Lo bueno es que son técnicas bastante seguras. Esos niños están muy enfermos y la verdad es algo que tienen bajo riesgo y cualquier padre que tú le ofreces esto inmediatamente lo acepta porque no hay muchas alternativas. Muchas gracias. Sí, enhorabuena por la conferencia y por las impactantes imágenes que nos ha presentado en los distintos vídeos. Yo le quería preguntar si ambos tratamientos, tanto la estimulación profunda como el HIFU, están planteados como tratamientos definitivos o cuentan con un número de recaídas en los seguimientos que ustedes habrán llevado a cabo. Bueno, el tratamiento con estimulación cerebral profunda para la enfermedad de Parkinson's ya está establecida más de 20 años, ¿no? Entonces ya conocemos muy bien, hay 250.000 pacientes que han estado operados. Y también para el temblor esencial, también para el HIFU, por ejemplo, se operan en España el año pasado, se operaron más con HIFU que con DBS, ¿no? Entonces el HIFU también tiene una importancia y una experiencia importante. Entonces yo creo que lo primero es que ya está establecido las indicaciones del Parkinson's, del temblor, de la distonia, eso ya está establecido. El resto está en el porvenir, ¿no? Tenemos que estudiar con más detalles, de ver si es seguro, si es eficaz y vamos a desarrollando. Y yo creo que el gran reto son las enfermedades psiquiátricas. Bueno, yo me sumo a las felicitaciones de aquí de la sala y yo dos cosas quería comentar. El efecto es pasajero, necesita retratamientos. Y, por otro lado, yo soy oftalmóloga, entonces me ha llamado la atención la pregunta del doctor John Barr, porque en cuanto a la neuroregeneración, las posibilidades que se abrirían, por ejemplo, con el glaucoma, podría frenar una apoptosis del nervio óptico y una regeneración, o retrasar esa neuropatía óptica. Las células ganglionares de la retina son las que mueren en esta enfermedad, ¿no? Y parece ser que es muy difícil reponerla. Si eres un pez, un goldfish, no sé cómo se dice goldfish, se regenera el nervio óptico, ¿no? Pero sin embargo en los mamíferos eso no pasa. Y yo creo que para la visión, mi opinión es que vamos a implantar electrodos en la corteza occipital con una cámara y tener una conexión, un puente entre la cámara directamente al cerebro y hacer un bypass del sistema visual, ¿no? Y inyectar completamente la visión en el cerebro. ¿Y los retratamientos? Sí, estamos haciendo con... ¿Se necesita retratar? Este campo se llama Brain Machine Interface y lo estamos haciendo con pacientes paralíticos y... El próximo es restablecer la visión. Restablecer el oído ya está muy bien desarrollado, ¿no? De hacer implantes para restablecer el oído. Sin embargo, para la visión, implantes para la visión no está muy desarrollado, ¿no? Entonces, otra oportunidad. Sí. Y eso, la otra pregunta, ¿el efecto es pasajero? ¿Necesitan volverse a estimular?
Bueno, los pacientes con estimuladores tienen temblor, le pones el estimulador y el temblor se para. Pero inmediatamente que le apagas el estimulador, reaparece el temblor. No es una cura, es un tratamiento sintomático, ¿no? Y esas neuronas dependen de estar estimuladas con electricidad para comportarse de una manera como Dios manda, ¿no? Entonces, sin embargo, si tú haces una lesión y destruyes a esas neuronas, pues ya el temblor se va para siempre. Entonces es una ventaja de hacer una lesión en vez de estimular, que es un tratamiento permanente. El micrófono, por favor, señor Saus. Había una pregunta sobre las recaídas, si había recaídas después del tratamiento de HIFU. Sí, pueden haber. Si, por ejemplo, disparas y hace la termocoagulación demasiado pequeña, puede haber una recaída. Hemos visto una recaída, un porcentaje quizás de un 5% cada año, ¿no? 5% de 100 pacientes hay 5 que tienen recaídas. En esos pacientes se pueden volver a tratar. Se puede tratar una segunda vez y disparar para hacer la lesión un poco más grande. Y con eso hemos tenido éxito también. Sí. Entonces, los cirujanos tenían mucho miedo de hacer las lesiones bilaterales, ¿no? Porque podía haber efectos secundarios importantes. Sin embargo, hemos visto y ya llevamos, creo que 30 pacientes que le hemos hecho talamotomías bilateral por el temblor esencial bilateral. Siempre esperamos entre 6 y 10 meses entre los dos lados. Hacemos un lado a la vez, y le va bien, ya podemos hacer el segundo lado. Y el perfil de eficacia es eficaz y también los efectos adversos son bastante bajos con el segundo. Parece ser que es seguro y ahora eso ya está permitido en Norteamérica, ya está permitido de hacer los tratamientos bilaterales siempre cuando haya una temporada de 6 a 12 meses entre un lado y el otro. Creo que una pregunta aquí. Hola, bueno, enhorabuena por la ponencia. Me gustaría preguntar si en estas patologías que mejoran con neuroestimulación, ¿sí? ¿Siempre es la misma dosis o hay un efecto de taquifilaxia que cada vez necesitas más dosis de estimulación? Y luego, ¿qué pasa? Cuando se deja de utilizar, ¿hay una deplexión de lo que es la patología previa? No, es una muy buena pregunta. Es interesante. Lo que estamos haciendo es cambiando el patrón de disparos de las neuronas. Por ejemplo, en el temblor las neuronas disparan en sincronicidad al mismo ritmo que el temblor. Y eso se puede romper con la estimulación. Y en general no hay taquifilaxis. Una vez que has establecido la dosis para paralizar las neuronas, entonces ya tenemos efectos a largo plazo. Entonces es diferente que los fármacos y parece ser que en general, una vez que ya has establecido el efecto, lo tienes para siempre. Sin embargo, si paras la estimulación, los síntomas vuelven. Muy bien, muchas gracias, doctor Lozano, nuevamente por la magnífica conferencia. Muchas gracias a Ascires y en particular a don Vicente Saus, que es el que ha propiciado y el que nos ha conseguido y ofrecido la magnífica conferencia. Bueno, ahora nos podemos tomar un pequeño aperitivo y seguimos comentando la conferencia. Gracias.